historia personal, una historia sobre mi acercamiento a la organización SAI, una organización en la que pertenecí por muchísimo tiempo y quiero dejar como claro cuál fue mi experiencia ahí y lo que pienso sobre ella. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, más o menos, a una amiga de mi mamá la diagnosticaron con una enfermedad rara, de alto riesgo, con pocas posibilidades de sanar, ¿no? Eso fue mientras vivíamos en Venezuela. A ella le recomendaron unas cenizas que daba un gurú en la India llamado Satya Sai Baba. Cenizas que supuestamente ayudaron a ella, la curaron. Fue un milagro para ella, ¿no? Total que este relato fue suficiente para que mi mamá, fascinada, comenzara a acercarse a la organización SAI y poco a poco nos terminó convenciendo a nosotros de ir para allá, a mis hermanos y a mí. Mi primera impresión fue mágica, ¿no? Para mí era demasiado llamativo porque todas esas ciudades de la India parecen superhéroes, ¿no? Tienen mucho dorado, son muy coloridas, pintorescas, tienen armas. eh, Shiva tiene un tridente, Rama tiene un arco y era buenísimo con el arco, o sea, parecía algo como el Señor de los Anillos. Entonces, sí era bastante llamativo para mí. Bueno, aparte de todas las cadenas de oro, había deidades que tenían muchísimas mujeres, los múltiples brazos, la cabeza de Ganesha que tenía la cabeza de elefante. Todo muy llamativo, ¿no? Entonces, para mí, aparte de eso, el ambiente me parecía espectacular. Era como un festival hippie permanente, ¿no? Donde todos se trataban con cariño, se hablaban con amor, todo era, se decían hermanito, amiguito, hay algunos papás. Entonces, a mí me parecía eso genial, era como una plenitud impresionante. Con el tiempo terminé metidísimo en eso, ¿no? En ese mundo empecé a soñar con Saibaba, lo sentía cerca. Yo sentía que yo era protagonista de mi vida, pero que Saibaba estaba ahí al lado como guiándome, como de director, ¿no? Entonces, este, yo sentía que mi vida era espectacular. Obviamente, ahorita pienso que es porque todo va a ir espectacular si todo lo malo lo ves como algo bueno también. Entonces, por supuesto que todo va a ir muy bien. Empezamos a pasar más tiempo allá. Yo directamente no iba solamente los jueves, que eran las reuniones, las ceremonias, sino que también nos veíamos entre semana, los fines de semana teníamos reuniones, actividades, fútbol, películas, juegos, de todo. Total que formamos lazos muy profundos como adolescentes, éramos como un grupo gigante de primos que no teníamos ningún parentesco. Y siempre éramos guiados por adultos que se presentaban como ejemplos de espiritualidad. Pero ya que era de niño, me cuestionaba ciertas cosas. Habían cosas que no me cuadraban para nada. Nos decían que Saibaba era perfecto, pero lo veía equivocarse en canciones. Particularmente su voz nunca me gustó. Lo veía que se tropezaba, a veces se caía. eh, Le veía defectos mides y los milagros. Los milagros siempre me parecieron un truco de magia. Siempre era como, para yo parecer algo, tengo que ocultar esto aquí. No sé, o sea, esa sensación que te da un mago de que está escondiendo algo. Bueno, pues esto mismo me pasaba con Saibaba. Como que sentía que no era necesario que él hiciera las cosas ocultas si realmente era Dios. Lo hacía directo y ya. Además que ellos hablaban muchísimo de no buscar lo material, nada de lo material, pero Saigo va siempre tendía a aparecer con sus manos cosas supremamente costosas. Oro, diamantes, relojes de marca, Rolex, es cierto. Entonces, eso me parecía súper llamativo. Con respecto a la ideología, antes de hablar de los escándalos, yo quiero detenerme en algo que me empezó a molestar mucho, ¿no? Dentro del grupo Site se hablaba mucho del desapego, de no tener cosas, de renunciar a lo material. Eso me parecía muy raro porque yo vengo de una familia que era muy emprendedora, una familia autónomos, trabajadores. Para mí, sin tu trabajo no había nada. Entonces, todo eso
esa mentalidad del desapego, de, de la igualdad, a mí me sonaba muy como a comunismo. Entonces eso a mí no me gustaba. Desde pequeño no me gustaba el comunismo, ¿no? Y en Venezuela nos vimos muy afectados por todo lo que pasó con la dictadura y el comunismo, el socialismo, todo eso. Entonces sí veía que muchas de las personas de la organización SAI, por decir el 70 u 80%, simpatizaban con el chavismo, todos esos grupos de socialistas, dictadores que habían en Venezuela. Por lo cual yo decía, si no saben decidir un presidente, de pronto estarán escogiendo bien su gurú espiritual. Entonces ahí es donde yo veo un problema. Ahora, en honor de la verdad, yo debo decir que para ser una secta, o lo que yo he visto de muchas otras sectas, como Nexium, como las de Georgetown, las de Jonestown, todas esas sectas, yo he visto que siempre terminan pidiéndole dinero. Incluso, bueno, las mismas iglesias cristianas, todas las iglesias terminan pidiendo dinero. En la organización SAI, y a mí nunca me pidieron dinero, ni a ningún adulto. Era de verdad era como una hermandad. Entonces, si se iba a se tenía que hacer una reunión o algo por el estilo, la reunión se hacía con lo que llevaran. Y si tú llevabas algo a compartir, pues mejor. Entonces, eso es un punto que siempre voy a rescatar de la organización SAE. Otra cosa de que hablar es el desorden interno, ¿no? En mi adolescencia, cuando tenía unos 13, 14 años, empecé a notar cosas como muchas personas adultas y algunos jóvenes también cambiaban de pareja constantemente, ¿no? Eh, s- pero a cada rato. Con la excusa esa de que el amor, de que te quiero mucho, de que te amo mucho, porque se decía te amo a todo el mundo, veía como que muchas relaciones cruzadas, parecían swingers todo. O sea, de verdad me parecía demasiado raro y yo como que no celebraba mucho esa parte de esa libertad que había porque me parecía que se estaba confundiendo todo. Precisamente, cuando tenía como unos 12 o 13 años, tuve una experiencia que me pareció bastante rara, ¿no? Que fue como yo tenía 12, 13 y una persona que tenía como 18, 19 años más o menos, ya era mayor de edad. Ese día yo me sentía, estábamos aislados, estábamos en un retiro espiritual que habíamos hecho en otra ciudad y esa persona me vio que yo estaba enfermo, que me había alejado de todo y me dijo que si yo no decía nada y me que acostaba a dormir con ella, me iba a curar. Yo hoy por hoy veo eso súper extraño. Obviamente no lo dice, pero hoy por hoy veo eso súper extraño. Y más aún, sabiendo que esa misma persona después terminó teniendo, ya con 40 años o algo así, terminaba teniendo novios de 17, 18 años, ¿no? Entonces, eh, sí, había cierto rasgo ahí, además de que sí noté varias cosas, ¿no? Eh, hay otras cosas que nadie quería ver, ¿no? Por ejemplo, mm, yo descubrí algo que terminó por romperme, ¿no? Que fue una de las personas que de mayor confianza yo les tenía ahí, querían que yo respetaba demasiado, resultó ser un pedo, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Entonces, poco antes de que yo decidiera irme, esa persona viaja con otro amigo mío y amigo de él también a la India y tienen múltiples entrevistas con Sai Baba. Se suponía que las entrevistas con Sai Baba eran como un premio, como algo súper bueno. Y yo decía, madre mía, ¿cómo Sai Baba premia a esta gente que, o a esta persona que tiene eso, tiene esa condición, ¿no? Entonces, bueno, pasó eso y un amigo, uno de ellos me comentó que Saibaba los tocó a ellos últimamente. Y entonces empecé a escuchar demasiados rumores de eso. Incluso una persona cercana, pero de otra ciudad de donde yo era, también empezó a comentar eso, que Saibaba lo había tocado y todo eso. Entonces ya para mí, ya empezaba a sonar como todo eso malo que tú te niegas a ver y que suele terminar bastante mal. Para mí ya eso fue la gota que derramó el vaso y decidí salirme de la organización. Fue imperdonable para mí que eso pasara con Sibaba, ¿no? Lo más extraño de todo es que, aunque ya hay Universo Centro SAE, espiritualmente nunca sentí que me había ido del todo, ¿no? Había valores que yo tenía totalmente arraigados en mi forma de ser. Eh,
Y había cosas que simplemente yo pensaba que eran lo correcto, como ellos lo habían planteado, ¿no? La no violencia, el vegetarianismo, la honestidad, la paz. Para mí, en un mundo ideal, todo se debería regir por esos valores que Sai Baba profesaba. Y entonces, yo siempre sentí como una conexión. Por eso quizás, cuando me enteré que Sai Baba estaba muerto, fue como que si una parte de mí se muriera también. Ya yo era mayor de edad, pero sentí un vacío, como que si se muriera un familiar mío prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa? Lo más importante para mí, lo más impactante fue lo que vino después. Muchos devotos no aceptaban su muerte. Saibaba había dicho que viviría hasta los 96 años y murió una década antes, más de una década antes. Eh, Todo el mundo decía que eso era una ilusión, que iba a volver, que resucitaría. Algunos hasta viajaron al ashram como esperando ver el acto en el que él volviera y no sé, fue horrible. Yo miraba todo eso en silencio. Todavía mi mamá pertenecía a la organización y tenía bastantes familiares que estaban un poco involucrados y amigos. Entonces no comentaba mucho, pero para mí decía, ¿cuándo se van a dar cuenta ellos de que esto es un engaño? Entonces, sí, para mí mi veredicto fue con mucho tiempo y distancia que todo era una ilusión. Todo fue una trampa emocional, un sistema, algo muy bien orquestado, hecho, a mi parecer, como una mente malévola, porque sí hubo mucho engaño, demasiado engaño. Entonces, para mí, sí, sí tiene una parte de sectario. Como tantos gurús, como tantos pastores cristianos y de otras religiones que saben exactamente lo que te tienen que decir, cómo convencerte, cómo manipularte, cómo alejarte de los tuyos, ¿verdad? Por tu alma, porque si no, no vas al cielo, por todas esas cosas. Eso me pareció muy mal. Además de que me pareció muy cínico que cuando se va a Mulo se encontraron lingotes de oro en su casa. El mismo que predicaba el desapego. La persona que decía que lo material se despojaran de ellos. Que hacía que personas que eran millonarias donaran a la fundación y se quedaran en la ruina totalmente. Resultó que quería ser el más rico del cementerio, teniendo lingotes de oro y todo eso. Entonces, yo no estoy aquí como para contarte ni venderte mi idea. Yo digo lo que yo aprendí. Y yo creo que si a ti te está sonando esto, deberías preguntarte si de verdad vale la pena en quién estás depositando tu fe.